Y ya estamos listos, subaceros, para una entrevista muy especial en el canal. Yo la verdad estoy nervioso, muchachos, porque hoy tenemos a una personalidad, ustedes ya lo van a conocer, el más humilde de los argentinos, haciendo el milagro que muchos de ustedes soñaron en sus sueños más húmedos, muchachos. Así que pues les voy a presentar, ya sin más tapujos, a Gastón Oliva, que nos acompaña el día de hoy. Y pues Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, Quique. Muchas gracias por invitarme y por los halagos. Los halagos nunca deben de faltar. Y mira, hoy se dieron cita los muchachos subaceros para conocer de primera mano lo que tú estás trabajando. Yo llevo como 15 días platicándoles desde que tú y yo nos contactamos que íbamos a tenerte por acá en entrevista. Y yo creo que tú representas una parte muy importante de todo esto que comentábamos previo a la entrevista formal de el gamer, el que le gusta no solo lo japonés, ¿no? Porque a veces lo encasillamos en que, es otaku, ¿no? No, o sea, nos gusta en general el entretenimiento, y ya sea americano, japonés o de cualquier país. Y es un orgullo que gente con una preparación tan amplia como tú, pues esté haciendo realidad uno de los sueños que, al menos yo te lo voy a confesar, yo muchas veces dije, me gustaría hacer un remake de Captain Tsubasa, pero pues bueno, mis conocimientos son limitados, pero tú vas a hacernos el milagro. Y pues bueno, antes que nada a mí me gustaría preguntarte, ¿de dónde eres, Gastón? Bueno, yo soy originario de Buenos Aires. Ahora me considero madrileño, pero soy argentino. Vivo en España hace casi 10 años que nos mudamos con mi mujer. Ok, ya 10 años. Uh, y el acento lo tengo así. No, no, me di cuenta recién cuando nos mudamos aquí que tenía tan arraigado el acento porteño, digamos, nosotros del río Platense, así. Ok. Muy bien. Fíjate que yo, antes de iniciar esta aventura en YouTube, hace casi 6 años, Ujú. era muy de México, pero Captain Tsubasa me abrió el mundo a muchas cosas. Conozco ahora a mucha gente de muchos países y es curioso porque hay mucha gente de Argentina que tiene acento, pues, de España, vamos, o incluso de otros países. Me relaciono con Sí. mucha gente que tiene este síntoma y a veces hasta me dicen, no, pues, nací en Argentina, vivo en España, pero tengo acento italiano, ¿no? Entonces, ya es un mix de muchas cosas. Se Entonces, nos pega, desafortunadamente. argentino y actualmente radicando en Madrid, España. Exacto, así Perfecto. es. Oye, ¿y cómo comenzaste en el desarrollo de, pues, videojuegos? Bueno, entiendo que no te dedicas a esto al full, pero ¿cómo es Ujú. que esto comenzó? ¿Cómo comenzó? Bueno, esto es más o menos de esta remake en particular empezó, digamos, a gestarse la idea después de ver el anime, el reboot de 2018, el tercer reboot. Mm. Que me volví a enganchar, me llegó la noticia, o no me acuerdo cómo me enteré que había un anime, y me comí los capítulos y me comí esas temporadas por completo. Justo se coincidía que tenía hace muchas ganas pendiente un viaje a Japón, que lo venía dando vuelta, que quería hacerlo, y me lo regalé, pero con un timing horrible. Me lo regalé para el 10 de marzo, que es mi cumpleaños, del 2020, en plena pandemia. Pero en plena pandemia, en España todavía no se hablaba que ya había comenzado en China, se hablaba que en Japón había bajado, están saliendo de la primera ola, entonces se podía viajar, y me viajé a Japón. Bueno, en Japón, imagínate en Tokio, Ujú. digamos, toda esa pasión revivida de Captain Tsubasa, es como que se reencendió. Me estuve en el barrio en Chotsuki, donde eres Takahashi, estuve recorriendo hay Uf. unas estatuas escondidas, estuve ahí como, ese barrio es el barrio de Captain Tsubasa, olvídate, no hay más que eso, es un barrio súper bajito, barrio, y tiene eso escondido que son joyas. Y me tuve que volver antes porque mi mujer me llamó y me dijo, van a cerrar las fronteras en España, volvete. Cancelé el viaje, fui a ver a la estatua de Gundam de Odaiba, que eso lo tenía como pendiente, lo tenía que hacer sí o sí, y al mismo día que viajaba a la tarde durante la mañana a hacer eso, y volví y nos encerramos.
¿Y qué pasó? Encerrado como un montón de personas. O sea, yo con mi tiempo, en vez de comerme series de Netflix, me empecé a hacer cosas, a tontear con el ordenador y no, tenía mi iPad en ese entonces con el Apple Pencil y empecé a dibujar, Mm, algo que me gustaba mucho de pequeño, y empecé a dibujar de nuevo, cualquier cosa, yo dibujo mucho de memoria, empecé a dibujar, y ahí fue que, reviendo un capítulo de la serie del 2018, del anime del 2018 de Captain Tsubasa, es que dije, uy, qué bueno sería ver cómo quedaría la intro de mi juego favorito de Captain Tsubasa, del Captain Tsubasa 2, un estilo más actual, con un estilo como el anime nuevo. Y empecé a ujú. tontear y empecé a frame por frame a dibujar, ¿no? Uf. La intro de Tsubasa corriendo, y la barrida de Hyuga. Y luego, bueno, subí el video y lo subí, pero creo que en mi canal personal, una cosa así muy, muy, o sea, para colgarlo y poder mandarle el link a alguien, a mi hermano principalmente, para que lo vea. Ujú. Y, y nada, y quedó ahí, y quedó, pero claro, luego, como no tenía la aplicación de YouTube Studio y no me llegaban las notificaciones, no había visto todos los comentarios que tenía. Y ahí empecé a darme cuenta que había como una necesidad de que eso se haga remake. Y ahí dije, hostia, ¿alguien lo habrá hecho esto? Y empecé a buscar y di como creo que la mayoría de los subaceros con este juego que hay, que ya no me acuerdo, que es de unas chicas, Toho Academy creo que se llama, o algo por ahí, Toho Academy, que es de unas Mm, chicas, que es un juego que tiene la mecánica de Kata Tsubasa, pero con unos gráficos anime actuales. Y dije, pero ok. no hay nada real de esto, no. Y dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. Y ahí, digamos, fue el pistoletazo de este proyecto de hacerlo. Así que allá por el 2020 más o menos empezó la 2020. idea. Ok. Empecé a tontear con la idea. Ujú. Entonces, ahorita ya llevas 3 años que formalmente dijiste, lo voy a hacer. En algún momento los voy a hacer. Esa era mi idea. En algún momento, si logro hacerme el tiempo, lo voy a hacer. Pero bueno, desde el 2020 al 2021 tuve mucho tiempo en mi casa y tuve mucho tiempo, pero no con la idea de hacer el juego, porque el juego, digamos, hasta ese entonces lo que había hecho era nada más el vídeo en YouTube de esta intro. eh, digamos, proyecto, vamos a llamarlo, proyecto de este juego, empezó seriamente en este año, digamos, al principio del 2023, y en marzo es que, digamos, lo compartí ya cuando me gustaba tener ya un logo, algo ya un poquito más cerrado para compartirlo, no me gustaba hacer algo así muy draft, muy borrador, sino Ujú. algo cuando estuvo un poco más aterrizado como para compartirlo. Y fue en 2020, en marzo de este año que como lo compartí en Twitter, creo que el principio. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Hasta ahora que todavía sigue ahí. Ya vamos para medio año que el internet, aunque tú no lo creas, el Mm. internet subacero explotó. Porque ver esta edición que tú hiciste para muchos fue como que wow. Yo me acuerdo el día que el buen Ángel Rivero, que fue la persona Ujú. que te contactó primero, me dice, oye Hoshi, mira lo que está haciendo este compatriota, porque Ángel también es de Claro. Argentina. Ujú. Y le digo, a ver, pásame el video. Lo vi, no sabes, me brillaron los ojos porque dije, el Captain Tsubasa Volumen 2 Super Ujú. Striker es mi juego favorito de Captain Tsubasa. Y siempre que puedo lo juego. Ver la escena del intro me eriza la piel. Como no sabes, ese día mágico que junto a mi hermano lo pusimos en el Famicom Pirata, que era el Family Computer System. Lo pusimos, le Family. prendimos en la tele de blanco y negro, porque mis papás no nos Oh. aflojaban la tele de color más que para cosas especiales. Y ver ese intro, escuchar lo que yo te voy a decir, considero el mejor soundtrack del Famicom. Wow. Que me perdone Ninja Gaiden y quien tú quieras. Pero creo que es el mejor soundtrack del Famicom. El Famicom ahí ya se dejaba todo. Exprimido. Sí, sí, sí. Y de repente decir, alguien latinoamericano está haciendo un remake de este juego y ver las imágenes que ahorita tú me dices cuadro por cuadro comenzaste a hacer. La gente que no se dedica a generar recursos visuales y demás no sabe lo difícil que es hacer cuadro por cuadro una animación. Por eso todo el mundo hoy hace 3D, porque la animación clásica es complicada, ¿no? Hablando un Es- poquito de esto, más o menos cuánto tiempo le dedicas al día
a realizar este proyecto? Es difícil, porque, o sea, te mentiría si diría que donde estoy trabajando no tengo una ventana bueno, yo uso Affinity Designer para lo que es vectorial, pero sería un Illustrator, Mm, de estar toqueteando algún gráfico o el Photoshop para componer una escena o probando algo de código que se me pinchó, o sea, pero ujú. es difícil cuantificarlo, pero sí que le dedico muchas horas por día, más de las que me gustaría reconocer. Oficialmente, pero sí, no te puedo decir, porque en vacaciones he tenido de vacaciones y dije, uy, qué bueno, tengo vacaciones, le voy a poder quedar más tiempo al código, voy a poder, porque claro, es cuando una parte del diseño que lleva mucho tiempo, mucho, porque para que la gente piense técnicamente cómo estaba el Captain Tsubasa, eh, estaba hecho de una manera y mi primer approach, mi primera idea no era rediseñar, no era hacerlo de cero. Primero lo Ujú. que investigué fue ver si se podía hacer de otra manera, pero terminé haciéndolo como lo estoy haciendo ahora y lleva mucho tiempo, pero muchas horas por día. Más de 2 horas seguro por día, Guau. constantemente. Algún día he parado un poco, descansado un poco la cabeza, porque claro, es como se convirtió en mi mundo y tengo otras cosas para Ujú. hacer, entonces no puedo dejar lo que sea mi mundo 100%, porque me gustaría. Paréntesis fuera de lo que yo te había puesto en la entrevista preliminar. Ujú. ¿Qué opina tu esposa de Ah, esto? ella me apoya 100% en mis locuras, como yo Uf. la apoyo a ella en las de ella, pero no, tenemos un acuerdo no escrito de ella tiene sus mambos, sus cosas, le flipan, le encantan las carteras, los bolsos y tiene sus cosas, y a mí me encantan otras. Mm. Yo no te voy a preguntar cuándo te gastaste en zapatos, y no me preguntes cómo llegó esta estatuilla aquí en esta repisa. O sea, y estamos todos bien. Mientras no falte el dinero para pagar las cosas de la casa, tú con tu mundo, no. No, por suerte mi mujer es una genia en eso y en todos los sentidos. Me apoya, 100%. No me No entiende preguntes cómo mucho. llegó este Subasa Sí. de bronce a la casa, ¿no? No, pero me dice, otra vez te está llegando algo de Japón, de China, no sé, cuando me llegó para este cumpleaños de este año, me regalé el Captain Tsubasa original, el de Famicom. Y lo quería tener con cajita, con Uf. manual. Busqué las mejores ofertas, las mejores bid que había en eBay. Y me busqué uno que esté con la caja bastante. Encontrar unos 0 kilómetros es imposible, virtualmente imposible. Y la mayoría de los que he compartido que también lo tienen, a algunos les falta una solapa, el mío por suerte no, está todo enterito, tiene algún borde un poco presionado, pero nada roto, el manual entero, el jueguito con selladito, y lo tengo ahí en una repisa. Me falta todavía sellarlo, pero lo tengo ahí junto a otras estatuillas de los 80 que tengo en mi casa, que en algún momento he compartido mi relicario de los 80 que tengo ahí. Oye, pues extraordinario. Antes de seguir con la entrevista, quiero mandarle saludos especiales a la gente que nos está viendo en vivo. Ahí a Marcelo Velázquez, a Jonathan Candia, a Tenshi, que fue quien te contactó, a Keller Alvarez, a el profe Perrín, que anda también por acá, Danielito Gómez, Gastón López, un tocayo, mira por ahí. Compartan este directo, muchachos, porque a mí me interesa que más gente conozca a Gastón Oliva. eh, y te voy a decir por qué. Sé que tú quieres como permanecer fuera del radar de ciertos ojos, pero esto que estás haciendo tiene que ser reconocido. Y mira, muchas veces yo me he encontrado a punto de tirar el canal por múltiples situaciones que han pasado, que de repente digo, híjole, reconstruir o rehacer o volver a echar a andar me va a costar decenas de horas de trabajo. Pero saber que allá afuera hay gente de todo el mundo que está esperando el siguiente video, que está esperando la siguiente aportación, para mí eso es lo que me ha mantenido aquí. Y yo quiero que tú tengas digo, yo sé que es un proyecto muy tuyo, muy personal, pero yo quiero que tú tengas eso en tu mente, en tu corazón, porque esa es la mejor gasolina que se necesita para que un proyecto no pierda ese impulso inicial, ¿no? Entonces, No, por eso agradezco. la importancia de que la gente te conozca. Ujú. Sí, yo muchas veces, muchos de los comentarios decían, ya ha habido otros proyectos así, pero lo han abandonado. Por favor, no abandones. No, está. Ya,
voy a tardar mucho tiempo, probablemente en que esté como a mí me gustaría que esté, cerrado, nunca va a estar siempre cerrado porque es como casi como un proyecto vivo. Pero no está en mis planes de abandonarlo, salvo que me pase algo fatal, toco madera. No, no, Esto no. está en mis planes seguirlo de a poquito. O sea, mi idea final es, o preliminar, mi MVP, vamos a llamarle, es tener aunque sea un partido cerrado, porque a partir de ahí es conectar. O sea, una vez que esté un partido cerrado, que de principio a fin, los dos tiempos, los dos periodos funcionen, que todo funcione como tiene que funcionar, de ahí luego es bastante sencillo, vamos a decir. Son crear más equipos, unir con cinemáticas, o sea, y los triggers, digamos, los disparadores de eventos dentro del partido, que parecía algo sencillo, pero ya a partir del tercer partido ya tienes cosas raras, como contra Gremio, cosas que dices, uff, claro, esto no tiene ni, no se parece a un juego de fútbol, no tiene, o sea, no tiene nada de fútbol. Y algo tan sencillo, no tiene absolutamente nada, es solo el espíritu del fútbol, pero cómo está pensado el juego, cómo está desarrollado, eh, está en mis planes que ese para el partido sea el MVP, y bueno, luego de ahí ir construyendo, pero no, está muy, muy lejos el abandonarlo y se agradece todo. Por eso digo, el apoyo es ese, es saber que hay gente que está esperándolo y que pareciera mentira que se cruzan las historias y gente que es de una generación como la nuestra. Yo soy del 81, mucha gente de los 80, hay gente un poquito más joven, hay una chica que me contactó que tiene, no sé, 20 y poco, y yo me siento un viejo con 40 y pico de años hablando de una chica de 20, además una chica fanática de Kata Tsubasa, ella le ama a Washimasu, y por favor, ¿cómo lo harías? Y le mostré un par de capturas de cómo lo estaba diseñando y se derretía. Y se me hincha el pecho, porque algo tan sencillo para mí, o algo tan. Para mí es diseñar y haciéndolo, que para otra persona signifique tanto, es enorme. Sí, 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 sí. Totalmente. Te digo, es la gasolina del creador, ¿no? Oye, ¿y tienes algún proyecto anterior? O sea, entiendo que para que tú dijeras, voy a hacer un remake de Captain Tsubasa, debe de haber una experiencia previa, ¿no? No es como que el que dice, mañana voy a la luna y no hay quien me detenga. O sea, para emprender un proyecto se necesita experiencia, ¿no? ¿Hay Bueno, algo anterior a esto? en juego no, sinceramente no. Sí yo no me autopercibo como diseñador, porque no soy diseñador, no estudié diseño, yo soy un consultor al uso, soy un informático, vamos a decirle. Mi formación es esa, técnico en informática, luego quise hacer ingeniería y me pareció demasiado, la matemática fue demasiado para mí, y luego terminé siendo licenciado en marketing, totalmente diferente. Mi carrera profesional también empezó siendo 100% técnica, luego a coordinar proyectos y luego devino en un consultor, en un project manager, si quieres llamarle. Ahora aquí en España no se dice project manager es un skill. Aquí soy como un arquitecto de proyectos, una cosa media rara, pero eso es lo que hago básicamente, coordino proyectos de índole digital, siempre. Okay. Entonces, ese es mi background. Pero como te comentaba antes, al trabajar de la mano junto a diseñadores, desarrolladores, gente que sabe mucho de esto, creativos y demás, vas mamando de eso y vas absorbiendo si te interesa, ¿no? Si te dejas que te interese, y como te decía, a mí me gusta entender de lo que voy a coordinar o de lo que voy a liderar. Entonces, y soy muy autodidacta y me gusta mucho en probar lo que están haciendo. Entonces, el diseño creo que fue lo más fácil. Y de hecho, del proyecto, la parte más fácil o la que menos carga, menos pasado se me hace, es la del diseñar. Luego programar, sí tengo un background y he programado, pero cosas muy, muy sencillitas. Me vine un poco arriba con todo el tema de la inteligencia artificial y decir, acá hay copilots, acá hay cosas que me pueden ayudar con preguntas muy puntuales, y he empezado lo uso como una pared. Tengo muchos amigos desarrolladores con los que hago este ping pong. Esto, ¿cómo lo taclearía este problema? A mí se me ocurre esto, y ellos me dan otro punto de vista. Y uso mucho este ChatGPT o algunas de estas para ver si contrastar mis ideas y ver qué me devuelve. Pero no soy ni diseñador ni programador. Soy un entusiasta, vamos a decirle, una persona con ganas, o sea, y con muchas ganas de que se haga, porque no puede ser que no se haga. Y bueno, con ciertos skills
para llevarlo adelante. Ujú. No es que estoy aprendiendo a usar una herramienta de ilustración vectorial, sé utilizarla. Ujú. No es que una línea de código a mí me asuste, o sea, entiendo, o sea, me puedo trabar con más cosas, me puede llevar más tiempo porque no me dedico 100% a eso, pero sí, no soy ninguna de esas cosas que se requiere para hacer un juego. Soy un loco que tiene ciertos skills que se animó, básicamente. Oye, ¿alguna dificultad que tú hayas encontrado? Digo, a lo mejor han sido muchas, pero Ujú. una que tú digas, esta es la más representativa o la que más me ha hecho sudar, la que incluso quizás en algún momento te hizo decir, creo que no se va a poder. Empecé, me vine muy arriba porque cuando empecé a tontear con la parte de diseño fue la que más rápido tuve, ¿no? Lo que te contaba. Había empezado diseñándolo más orientado al anime del 2018, que fue lo que me disparó la idea. Y con esos sprites que ya tenía más o menos dibujados, consultando con un amigo, me dice, no te rompas la cabeza con mucho, prueba con Game Maker Studio, que es una plataforma que es bastante sencilla, open source, hay bastante documentación. Y probé y logré hacerlo lo básico, que digamos que la pelotita, que es el icono que representa al jugador que controlas, se moviera y que el sprite se moviera en la parte superior. Wow, dije, bueno, voy bien. Me vuelco a la parte de diseño. Y ahí es donde encontré esto de que me di cuenta de que estaba diseñándolo mal, porque yo lo quería hacer orientado al 2018, pero lo que realmente traduciría mejor el juego que jugué en los 90 era lo que había en ese entonces de Captain Tsubasa, que Ujú. era la serie de los 80 y pico. Entonces dije, claro, no, los sprites, con estos sprites, que estaban maravillosos para la época, lo que querían representar era lo que yo había visto cuando era chico en el anime, no lo que estoy viendo ahora nuevo. Entonces di un vuelco ahí y tuve que rediseñar todos los gráficos. Entonces le puse mucho tiempo y le invertí tiempo a rediseñarlo y que quedara bien. Y luego retomé el código. Cuando retomé el código me encontré con muchos más problemas. Y creo que el problema al día de hoy todavía que me estoy dando contra la pared y que no logro, digamos, que quede fino fino, es la inteligencia artificial, porque es inteligencia Mm. artificial de los NPCs, que es que todos los numeritos del radar Ujú. hagan lo que tienen que hacer dependiendo la posición, dependiendo la formación que hayas elegido, digamos, y la inteligencia que tiene cada equipo contrario. No, porque no solo es la formación sino la intención de acercarse a ti. Hay un montón de aspectos que son complejos de traducir a código y eso es lo que, digamos, que digo que es la piedra en el camino más grande, porque el resto es como que decía, es unir todas esas partes y, digamos, no son menos complejos porque es bastante complejo. Aparte que el comentarista eh, diga lo que está pasando Ujú. y que eso tenga sentido, los timings, hay un montón de aspectos que son complejos, pero yo creo que el más difícil y el que me he dado con la cabeza porque no hay mucha documentación, eso es lo más difícil de esto. No hay, digamos, hay notas de la época, de entrevistas a los desarrolladores, a los compositores de la música, pero no se analizaba como se analiza ahora en videojuegos en ese entonces. Entonces, Ujú. no hay mucho documentado de esto, de la inteligencia artificial, cómo está hecho, cómo funciona. Y me voy dando cuenta de que hay un montón de cosas que yo suponía del juego. Una última que tuve que compartir con la comunidad porque la verdad no me la acordaba, ni tampoco tengo el tiempo como para jugar el juego, estar jugándolo constantemente y viendo si mi teoría era correcta o no, es el tema del level up, de la experiencia que se gana por partido. Mm. Em, Luego, los jugadores que tú utilizas, por ejemplo, el caso puntual es de Hyuga. Hyuga te lo enfrentas primero con el Nankatsu, Ujú. y luego te lo enfrentas él estando en Japón, Ujú. y luego lo utilizas tú en Japón. Para el juego, en Famicom, en NES, son tres personajes diferentes. No hay Sí. una experiencia que pasa de un jugador al otro. Claro, y todo eso tienes que saberlo de antemano, porque Sí. si no te quedan personajes súper desbalanceados. Bueno, todo eso es parte de lo que yo llamo la inteligencia artificial y que es la parte que yo diría la más compleja del desarrollo. Hasta de repente tenemos estos memes, ¿no? Donde se ve así una bestia enorme y dicen, cuando peleas contra él y ya cuando es personaje jugable, un Sí, personaje diminuto, ¿no? Entonces, nerfeado, como se dice ahora. sí, sí, sí. Justamente yo creo que en todo RPG pasa ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando es El un balance es personaje todo importante. jugable, pues tiene ciertas características, ¿no? Y cuando lo enfrentas, son unas diferentes. Hablando un poquito de eso,
había gente que, no sé si a ti te pasó, pero había gente que perdía y perdía y perdía y perdía. Y como no utilizaba el sistema de password, pues los personajes iban leveleando hasta que llegaba un momento en el que los personajes eran fuertísimos. Le anotaban a Brasil con tiro normal. Y yo, por ejemplo, era de los que perdía, apagaba, reencendía y metía password, ¿no? El partido, el principio del partido, lo mismo que hacíamos todos. Porque seguramente tenías cuadernos llenos de caracteres japoneses de kanji que no Sí, entendías, ¿no? Ok. Sí, sí, eso sí, creo sí. que nos pasó y he leído que le ha pasado a mucha gente y me da como, wow, qué locura. Tanta gente y es que no nos quedaba otra. O sea, mi hermano frente a la tele dictándome los kanjis con los nombres que nosotros le dábamos para Ujú. entendernos. El pescadito, la cotita, el Pac-Man, el mayor que, no sé, los nombres que inventamos con mi hermano. Y yo anotando en cuaderno y yendo luego a verlo porque no había chance, no había móvil para sacarle fotos había fotos, pero no, No, tenés pues. que ir a revelar las fotos para tener la foto de la tele. Por Sí, suerte sí. que no se haya velado bueno, los jóvenes que no estén viendo se van a partir de risa, pero bueno, somos viejos, ¿qué va a ser? Es lo que había. Y nada, o sea, nos pasábamos horas anotando en cuaderno cosas, intentando entender, porque básicamente es lo que hicimos, Ujú. aprendimos del juego, aprendimos a la fuerza. Sí, no sé Eh, si a ti te pasó, pero de repente venía gente a jugar contigo o gente llegaba a la casa y estabas jugando y decían, ¿está jugando en japonés? ¿Cuándo aprendió japonés? ¿No? Y así, erudito. no aprendí, pero ya entendí el sistema del gameplay, ¿no? Nosotros no sabíamos ni con que estábamos jugando con San Pablo. O sea, con mi hermano estábamos jugando con el Newpie, ni siquiera Nankatsu. Nosotros era Newpie, era Ujú. Oliver, era Tom, y no estaba Tom. ¿Por qué no estaba Tom? ¿Y por qué Bruce está? Porque son violetas los personajes que decíamos con mi hermano. Y bueno, qué sé yo, no sé. Estaba Oliver. Y Oliver hacía el tiro con remate. ¿Nosotros cómo le decíamos? ¿Tiro con remate? Decimos Sí, el el tiro tiro con con remate. efecto. ¡Wow! El tiro con efecto, wow. Y ya está. Pero claro, después cuando va avanzando, y no pará. Y ahora, ese sí es Tom. ¿Y por qué el otro no era Tom? No, era Gil el que usábamos nosotros. Tom Ajá. estaba recién en Nankatsu. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está Oliver? ¿Por qué no uso más a Oliver? Y después y después cuando enfrentas a Japón, como dices tú, la música, a mí eso se me pone la piel de gallina. El darte cuenta que, uy, no, para, estoy haciendo esto. No, y digo, ya sigue. Yo ahora estoy usando Japón yo. Wow, y cuando ves los equipos nacionales que te Mm. enfrentas contra Argentina, estábamos con mi hermano, estábamos estúpidos. Mi mamá no entendía nada, estábamos estúpidos. Pero sí, pero es que en esa época era otra carga, porque lo estábamos viendo en la tele, yo veía en la tele y yo estaba jugando el juego de lo que veía en la tele, el dibujito que Ujú. estaba viendo en la tele. Era otro la carga. Y no entender, y querer entender, y saber que cuando veía esos caracteres, ese era Oliver. Aunque Ujú. decía Subasa, pero para nosotros era Oliver. Y cada vez Sí. que en una frase veías eso, dices, están mencionando a Subasa. Y es aprenderte la diferencia entre Misaki y Misugi, que han parecidos. Sí. Esas cosas nos pasó a todos. Nos pasó a todos y bueno, no lo voy a poder reproducir esa sensación, pero bueno, mi idea es que se pueda disfrutar igual que el original y que con estos gráficos nuevos, pero basado en lo que veíamos antes, no Ujú. en el actual. Para eso ya están los nuevos que le dan la lavada de cara actual. Justo estaba viendo esa información. Ujú, Porque me parece que tú tienes pensado adaptar esto en dos idiomas, que sería ujú. en español, con los nombres que tenían en los ochentas, y habría una versión en inglés que tendría los nombres originales. Acabo de responder un comentario como diciendo, eso está mal. Y yo digo, "Uf, pero bueno, o sea, no te enojes, o sea, te voy a dar las dos opciones. O sea, yo Mm, principalmente lo voy a hacer en eso y que, o sea, se va a leer, lo va a leer y va a decir Oliver, bueno, ok, no pasa nada. O sea, todos ujú. sabemos que es Subasa. Yo crecí, me cuesta, de hecho, o sea, no es que me cuesta, Subasa, cuando ya fui más grande empecé a ver más lo que se seguía haciendo acá de la serie, de la franquicia, que Subasa, y empiezas a ver los nombres, Roberto Hongo, mira, y empiezan en los juegos de nombre, en la localización de los nombres para que quede. Nosotros veíamos en Argentina los supercampeones, doblado en México, que es como lo vio que la mayoría de Latinoamérica, pero le presentas un español y es Oliver y Benji, y en Italia Oli y Benji, y en Mm. Francia, no sé, en Francia tienen otros nombres totalmente diferentes. Bueno, pero yo no puedo complacer a todo el mundo primero, que no es mi idea. Pero
mi idea principal sí es hacerlo en eso, como tú bien dices, es en los textos en latino, en español latino, eh, y la música, bueno, todavía es algo que estoy todavía terminando de definir, y luego dar una opción, pero no, tampoco es que me voy a, o sea, es mucho trabajo también traducir Ujú. las cadenas de texto, todas las conversaciones, las cadenas de texto, digo bien, que hay por todas partes, en todos idiomas. Em, Así que sí, ese es mi objetivo, hacerlo primero en un latino, un español latino, Ujú. que sea tal cual lo escuchaba yo de chico, y luego sí, uno para que quiera ver Drive Shoot de Subasa va a estar en inglés. O sea, no, no. Ok, ok, Pero ok. no me pongan a crujir porque no pongo Subasa, que también lo consulté. ¿Qué quieren que ponga? Oliver hace el tiro con remate, Oliver hace el drive shoot o el drive shot, o Subasa hace un drive shot. O sea, uf, ¿qué combinación uso? O sea, porque, ¿cuál es la correcta? No hay correcta. O sea, a partir de ahora se empezó a utilizar que en las traducciones a Oliver se le llama Subasa y es Subasa, porque tiene Ujú. sentido. Pero claro, yo crecí en los 80, para mí era otra cosa y nada. O sea, van a estar las dos opciones y es una cadena de texto. Si al final veo que finalmente a mí no me gusta el resultado, cómo quede cuando lo estoy viendo y que diga Oliver hace un tiro y un remate, y ya lo voy a tener todo traducido como para hacer un buscar y reemplazar Oliver por Subasa, y ya está, y se acabó, todos contentos. Ujú. Pero inicialmente va a salir así, o Fí- esa es mi idea. Fíjate que uno de los requerimientos de Yoichi Takahashi, el creador, Ujú. para que este remake del 2018 que hablábamos del anime, se le planteó si esto iba a llegar a Latinoamérica y Takahashi dijo sí, que llegue, pero no le suelto la franquicia si no le ponen los nombres como deben de ser. No sé, Normalizarlos, siento que Takahashi en algún momento se enteró de todo este show que había acá en Latinoamérica y en Europa y dijo, ¿por qué rayos los gemelos Tachibana se llaman Koryoto, Curioso. no? Yo Es que nunca es he muy curioso. entendido. Y que aquí obró de, como decimos nosotros, del dueño de la pelota. Nunca mejor puesto él es el dueño de la pelota, es un personaje, es así. Y yo creo que lo que se busca, y porque también Takahashi no es tonto y sabe lo que es el negocio internacional, es que se normalice. O sea, Ujú. es un personaje, es como, o sea, Goku. Goku en algunas partes tiene otro nombre, pero es Mm. casi mundialmente conocido como Goku o Son Goku, o depende cómo lo escuches, pero es Goku. Creo que en China o en un pocos países tiene otro nombre diferente. Pero aquí en España se le dice Son Wanda a Gohan. Y Sí. tú dices Son Wanda, la onda vital. Claro, yo creo que lo que se busca es normalizarlo, porque no sé, cualquier juego de Dragon Ball actual, cuando pone subtítulos, no dice Son Wanda, dice Son Gohan y Goku, y los nombres Mm. están, digamos, normalizados. Es como esto que comentas que quiere hacer Takahashi con Captain Tsubasa, que me parece bien. Como también me parece bien que yo utilice Oliver y que también me parece bien que a la gente no le guste, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es tu fan remake y tú lo haces como tú quieres. ¿No? Claro, o sea, parece egoísta, o parece como es Sí. mío y hago lo que quiero. Pero sí, un poco sí, porque eso es una de las cosas que también esto impulsan esto. Esto es algo que hago para mí. O sea, el foco del proyecto es un proyecto personal, es algo que hago para mí, para mi hermano y casi con el que voy. Mi hermano está en Argentina y cuando Mm. los horarios se nos cruzan y puedo compartirle algo, se lo cruzo y él me da su punto de vista y nos matamos de risa porque nos acordamos juntos de lo que nos vivíamos con los chicos, pero digamos, es algo muy, muy, muy personal. Por eso también es difícil abrirlo al mundo y tener tanto input, porque claro, es algo que levanta pasión, como tú bien decías, pero es difícil contentar a todo el mundo. Yo principalmente busco eh, ponerme feliz a mí de lo que hago y que me guste y a mi hermano. Y luego ya, se va ampliando y a la gente que le interesa, genial, perfecto. Ujú. Ya, lo van a disfrutar tanto como yo. Y a los detractores, a los que no les gustan, y bueno, mala suerte, no, qué sé yo, ¿no? Poner una carta de reclamación. Yo no, mucho no puedo hacer. Oye, yo creo que tú eres de las que cuando se ducha lanza la onda vital. En No, lugar de gritar Kamehameha, no, gritas no, no. onda vital. No, yo tengo muchos problemas en España porque aquí son las menos las salas que dan las películas en inglés. Y yo me acostumbré a películas con las voces originales. Y aquí en Uf. España es complicado eso. Entonces, no, yo no consumo casi nada en español de España. Y latino tampoco, si vamos al caso, pero. No, Kamehameha. Si estoy echándome, hago un Kamehameha. No, onda vital.
Oye, hablando un poquito de esto que tú me cuentas, de que tienes, por ejemplo, ahorita pendiente el tema de la música, de Ujú. cómo lo vas a resolver, tienes por ahí No, algunas tengo, piedritas en el horizonte sí. de cuestión de programación, de la inteligencia artificial y demás, porque finalmente estás tratando de emular en cierta forma el comportamiento original que tenían y no teniendo acceso a ese código, pensando que lo pudiéramos comprender, ¿no? Ujú. Eh, Tienes como varios retos a los que quizás no te habías enfrentado y que cuando dijiste voy a hacer el remake, quizás no los habías vislumbrado, ¿no? Hablando de No, esto, ¿tienes en mente o has visualizado o quizás ya está pasando el tema de que haya colaboradores en este proyecto o eres tú solo quien lo quiere desarrollar? estoy hasta ahora, hasta el día de hoy, de 20 de agosto, estoy solo. Estoy 100% solo. Ha habido gente que hay gente que me está ayudando de manera, digamos, proactiva y totalmente desinteresada, que me escribe y me dice, mira, hay una persona que sabe mucho de japonés y ha hecho toda la traducción del juego y Mm, la ha compartido hace muy poco en español. Y porque fue mejorando en su japonés y se ha pasado todo el juego de principio a fin y tradujo todas las cadenas de texto del juego a lo que realmente dice. Y ujú. él me lo ofreció este texto para, dices, si te sirve para tu juego, genial. Y muy probablemente que haga, no me voy a poner yo a traducirle el juego a 100% desde cero. Era mi idea era utilizar el ROM en inglés, que ya existe, que hay una Mm, traducción, y ese texto adaptarlo ujú. al español latino. Con los nombres, los tiros y también no sé, digamos, el sentido de las palabras, cómo era el relator que había en la serie que veía yo cuando era chico, bueno, ese tipo de pormenores. Eso, por ejemplo, ese aspecto de la traducción, hay una persona que lo hizo totalmente para él, pues un proyecto de él, y me lo ofreció. Hay otra persona que Ujú. se ofreció a compartirme los audios, los efectos de audios de que uno de los juegos de. No era el Dream Team, del nuevo de Rise of New Champions. Mm, Porque digo, yo tengo, el juego lo tengo en Play 5 y lo tengo en la Switch, pero no tengo manera de extraer eso porque no sabría cómo, o tendría que investigar demasiado. Y me dice, no, yo te puedo ayudar. Y él me pasó un zip con todos los personajes con los audios de ese juego, uf. del Rise of the Champion, son los limpios. O sea, tengo las voces de Tsubasa diciendo todos los tiros, las voces de Hyuga diciendo todos los tiros, solos, los de archivos de Ujú. audio. Está perfecto, que es impecable. Ahora, lo quiero poner en el juego. Y hace no mucho Mm, subí una prueba del Slider Cannon Shot de Napoleón y Pierre ujú. con eso, con esos efectos de audio para ver cómo quedaba. Y la verdad es que queda muy bien. Y de soundtrack, una parte de la canción, de un tema del soundtrack original de Captain Tsubasa, de los 80. Y queda bien, queda bien junto. Pero luego digo, pero la gente se acuerda, porque es un personaje más, la música, como decías tú. Es algo Ujú. que es épico. Y si toco eso, uy, qué problema, porque también me gusta la música original. Y digo, bueno, uso reversiones de la música original, Ujú. pero yo no soy músico. ¿Cómo? Y empecé a buscar gente, y hay dos o tres personas que he encontrado en YouTube, y una de ellas se ha ofrecido a rehacer lo que ya hizo, que es una persona que tiene el soundtrack del juego, de Captain Tsubasa 2, hecho en estilo rock, metal, que es lo que más le pega. Para mí, humilde entender. O sea, es Ujú. lo que más le pega a este juego. Y son un poco de los soundtracks que se escuchan en los vídeos que tengo en YouTube de fondo, con el permiso de él, y él luego de ver el resultado se ofreció a rehacer esos temas. Entonces Uf. lo tengo también ahí como pendiente. Entonces tengo todos estos frentes de, ¿qué hago? Uso la música original de 8 bits, uso la música de la serie, que no, pero sería un problema porque no tengo música para todos. Ujú. O sea, o sea, tú te acuerdas del partido contra Argentina y te acuerdas de la música bien argentina. Cuando juegas por primera vez contra el Tojo, te acuerdas de la música que se Sí. llama el nombre de Steve, encima es el de Hyuga el tema. Y pasa eso, uso el original, uso la reversión del original o uso algo totalmente diferente. Y los tengo ahí, o sea, es como todo, cuando lo tenga más o menos cerrado y se lo ponga de fondo a un partido, es cuando lo voy a tener claro. Y luego es algo que tengo que poder escalar, porque no me sirve que un partido tenga una música, un tema musical para el equipo que controla el jugador y otro del contrario.
Si no lo puedo replicar luego en las otras copas y en los otros partidos especiales y en las cinemáticas, tiene que ser algo que quede cerradito, así como los gráficos. No es que solo rehice algunos gráficos, sino que es todos los sprites de los personajes están todos hechos con una coherencia, todos tienen el mismo tamaño, todas las mismas caras, tienen toda una coherencia para que sea algo uniforme. La música tiene que ser algo similar y no lo tengo cerrado 100% todavía. No, para nada. Estoy ahí. Ya llegué, ya, como se dice aquí, ya cruzaré ese puente. Ya cuando llegue ese momento, Sí. ya cruzaré. Puedes hacer lo que hace Super Smash Bros. Que de repente te dice, Varios. mira, hay 10 pistas, ¿cuál quieres? ¿No? Tú juegas con la que tú quieres. Muy Puede ser. probablemente el soundtrack original esté. Eso es algo que seguramente tiene que estar. Pero, y no creo que sea muy complicado. Pensándolo así rápido, no debe ser muy complicado cambiarlo. Ujú. Como hay juegos. ¿Qué juego era que jugué? Ay, se me fue no, Wonderboy no. Hay un juego muy conocido de plataformero que tiene este tipo de mecánicas de que apretas una combinación de teclas y ves el juego original o el juego remasterizado y puedes jugarlo ir pasando. No Alex creo llegar a Boy. tanto. Exacto, Alex Boy. exacto. Alex Boy. Ese es uno y después hay un Dragon Quest, creo que es el 10 o el 11 que tiene también algo parecido. Pero Ujú. bueno, nos entendemos que es esto de poder switchear del original. No a tanto gráfico, porque sí, eso hay que hacerlo de cero, no, pero puedo correr al mismo tiempo el juego original, el remasterizado y el original por detrás, pero sí las pistas de audio, porque es cambiar una por Ujú. otra, y yo creo que eso es factible, tener la Sí. opción de escuchar el original y el tema que haya elegido yo para la Copa Río para cuando uses a San Pablo. El San Pablo va a tener tiene su tema en 8 bits y mi idea es tener una remasterización de ese tema o tener algo que lo reemplace, pero que sea uniforme. Y luego una Katsu el suyo y Japón el suyo y así sucesivamente. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Captain Tsubasa? Uf, yo creo la epicidad de los tiros. Como Mm. decías, en la ducha haciendo un Kamehameha, yo creo que cuando terminamos de ver el que antes y como te contaba antes, yo no soy un fan del deporte en Mm. sí, ¿no? Se nota por mi porte, pero tampoco del fútbol, mucho menos. Y siendo argentino es como un pecado carnal, pero mi hermano Mm. sí, mi hermanito sí es fanático del fútbol, del River Plate. Y salíamos de ver la serie, de merendar, porque lo veíamos a la tarde, nuestra merienda, nuestra chocolatada, nuestras galletitas, y salíamos al patio de nuestra casa a patear la pelota a ver si la pelota se doblaba con la fuerza, y esas cosas de lo épico, de los tiros, y levantar la pierna lo más alto posible, y lo habíamos hecho, sí, me llama, con 40 y pico de pirulo me acuerdo y me siento tonto, pero en la arena, me acuerdo que íbamos a la playa y arrastrar el pie en la arena como si fuéramos Uf. Stevie que levantamos la tierra, todos habíamos hecho eso. Y eso era, yo creo que es eso lo que más me gusta, lo que más lo que más me he quedado de Captain Tsubasa, esa epicidad. Y yo creo que Mm. también con estas remakes lo que están queriendo buscar, porque si te fijas, tiene como esa cosa de inyectado en los tiros, los primeros planos, o en el. Bueno, yo soy, como te decía también, a mí me gustan todos los videojuegos. Me gusta Ujú. inclusive el Rise of the Champion. A mí me gustan los videojuegos en general. No es el mejor videojuego, no me gusta la mecánica del partido en sí, pero no puedes negar que los tiros especiales son épicos. Sí. Y a mí eso me encanta. Me encanta. Y eso creo que es lo que más me gusta de Captain Tsubasa, esa epicidad de los tiros. Fíjate que yo tuve una etapa igual donde todos mis tenis se rompían en el La punta. en la punta, ¿no? Y justamente algún día mi papá dijo, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué todos tus tenis los estás rompiendo de ahí? Yo creo que nunca se enteró que trataba de hacer el Ryu Shoot y pues pateaba el pasto del jardín. Entonces, sí, como Por bien suerte no te dices, lastimabas el pie. sí. Yo creo que de ahí mi problema de tobillo actual. Ahora Yo sabes le por echo la qué. culpa a eso, no a los 40 años, ¿eh? Es la edad. No te problema. Oye, avanzando un poquito en la Ujú. entrevista, eh, ¿cuál es tu juego favorito de Captain Tsubasa? Ah, Creo adivinar, pero a ver, platícame un poquito, te puedo quizás. hacer un top, inclusive. Ok, a ver. Y el Captain Tsubasa 2 primero. O sea, Mm. de NES, por toda la carga emocional que tiene. Por ser el primero, por todo, cómo lo jugamos con mi hermano.
tiene mucho atrás. Más allá del juego que nos pasó lo mismo que te pasa a ti, de poner ahí a todo, creo que lo de los 80 y pico, 90 perdón, que pusimos ese cartucho en nuestras clon. Eh, y era eso, era jugar lo que estábamos viendo y todo lo que tenía atrás. Luego, ¿qué te diría? Que me gusta mucho, mucho, mucho el de Sega CD, que lo descubrí Uf. muy hace, no hace mucho, mejor dicho, por la emulación, obviamente. Ujú. No me he comprado una Es Sega CD. carísimo, ¿eh? Debe ser carísimo. Y no sé si al momento quizá evalúe comprármelo. Pero está ahí, está cabeza a cabeza, porque yo creo que es el que mejor evolucionó lo que tenía el 2 a mi Ujú. entender. O sea, a mí he jugado todos, ¿no? Todo lo sé oficial. He jugado, bueno, a muy pocos. Y tengo físicamente muy pocos, pero he jugado todos emulándolos. Emular está mal, perdón, no emulen, chicos. No, con PC original. Em, pero el de Sega CD yo creo que es el que traduce mejor y que evoluciona todo lo que tenía, y además de tener voces originales y demás. La música está un poco floja, pero que podría Ujú. ser. Bueno, pasa que es muy alto el listón de la música del 2. Ujú. Los de Super Nintendo pasaron un poco sin pena ni gloria. Para mí el 3 el 4 me gusta bastante, el 5 también, el J no existió, vamos a decir. De Super Nintendo a mí no me gusta, no. Es un juego que no he pasado ni dos partidos porque es un juego que me frustra y digo, no, esto no es para mí. Luego de esos dos que están como, es el 2 y el de Sega CD que están ahí muy cabeza a cabeza, Ujú. ¿cuál estaría después? Yo creo que el de PlayStation 2, que me gustó mucho, que aunque me costó Mm. mucho entenderlo, y también tiene una carga más emocional, porque ese también lo venía a jugar mi hermano a la Play 2 cuando ya vivía solo yo. Em, y lo jugué, primero, ese lo terminó él, yo no lo terminé. Y lo tengo ahí cada 2 por 3 y le doy una chance, pero nunca voy avanzando me voy por la tangente, me voy con otra cosa. Pero yo creo que está ahí en segundo lugar, ahí peleado. En tercer lugar, ¿qué otro juego me gustó mucho? Tendría que decir, ¿Jugaste el de GameCube? sí, pero no me gusta. No, Fíjate que para mí el de GameCube es insufrible todo el tema de que mucho diálogo, los demasiados diálogos, los entrenamientos, entrenamientos. no Quiero jugar, entiendes dame un hacia dónde partido. vas. Pero cuando entras a los partidos, yo los disfruto mucho, incluso musicalmente se me hace uno de los más buenos. Tiene muy buenas animaciones y está, aunque no Mm. tenga los rostros que podrían haberlo hecho, porque está más o menos a la misma época que el de PlayStation 2, no son Ujú. como de la misma generación. Es más como, digamos, una cooperación con Adidas, ese juego más Sí. que un juego de Captain Tsubasa, pero bueno, es lo que estaba haciendo el anime, el manga, perdón, y lo que estaba haciendo la serie en ese entonces. Pero no, ¿sabes qué? Yo, aunque me van a odiar, o sea, a mí el de PlayStation, el último, el Rise of New Champions, yo lo Mm. disfruté, a mí me gustó, es un juego que Sí. encima tenía muy fresquita la historia, me fue muy fácil hacer estas jugadas secretas, o no me acuerdo el nombre que tiene ahora, estos Dramatic Pieces son las de Dragon Ball. Bueno, estas cosas que se tenían que cumplir ciertas Mm. cuestiones para que se dispare una cinemática, yo lo disfruto un montón. Y lo Sí. juego, ahora hago así porque tengo mi Switch ahí a la vista y lo tengo en la Switch y juego. A veces me agarra esto de, me dejo un partido y juego. Y Ujú. el modo historia con Nankatsu está muy bien. Y el mundial, esto del el modo New Hero, que le dieron a la gente la nueva oportunidad de crearse un jugador, porque ya en el de Ujú. PlayStation 2 lo podías hacer. Ujú. A mí me parece bien, pero no es algo que a mí disfrute mucho. No, soy una persona con gustos particulares para el juego, no disfruto lo mismo que toda la gente. Hay mucha gente que me pide por favor que le meta un multiplayer a este juego y yo digo, no, ni el PvP, no es algo que no es prioridad para nada. O sea, no. Haces bien, ¿eh? Es algo que te consume la vida y la gente que juega Captain Tsubasa Dream Team, que la mayoría del público Mm, aquí el día de hoy, se acaba la como vida decir, por ser el mejor en el PvP y yo creo que eso a la son los larga te desarrolladores. pega. Sí, sí, sí. O sea, no, como lo vivo mucho, a veces también del otro lado entiendo también los intereses y demás. Y digo, no. De hecho, lo tengo instalado en mi móvil, lo juego cada 2 por 3 pero claro, yo juego a esto. Me pasa lo mismo que con el Dragon Ball Legends de móvil. Es Mm. que ya te dan esos premios por volver después de meses y saco jugadores porque, claro, te premia eso. Y tengo esto de jugadores, pero no, yo juego en modo single player, vamos a llamar, porque no tiene un modo historia, pero vamos a llamarlo gente con mi historia.
porque es medio raro con el equipo que te armas, cómo meterlo en la historia que te está contando el juego, es medio como complejo, pero lo he jugado y lo continúo jugando, pero sí, yo te diría que en tercer lugar estaría, volviendo a la pregunta, estaría el Rise of Champions. El Ace lo he visto, no lo he jugado porque no he encontrado nada, digamos, que pueda probarlo en iOS, pues, digamos, es mi entorno y he Ya encontrado somos dos. he encontrado un par de APK, digamos, el ejecutable de Android, pero no estoy, ahora no estoy mismo en mi ordenador personal, no puedo instalar emuladores de Android y, digamos, no. He visto vídeos, me parece una buena idea, pero me parece como una adaptación mobile del Rise of Champions, una cosa, o sea, medio ahí como híbrida. No tengo todavía mi opinión formada. Estaría el de DS también ahí compitiendo con De algunos otros. 10. El de 10 me parece, el New Kickoff, me parece bastante interesante. Que son tardadísimos los partidos, pero cada partido yo Eh, creo que son como 50 minutos. Se traba mucho, es demasiado, Sí. o sea, no me cuentes lo que vas a hacer, sí, que vas a parar, intentá hacerlo y ya está. No, ahora la voy a parar. No, uy, la perdí. Uy, la voy a parar. Y no hay forma de adelantarlo, eso es lo peor. Por ahí también hay un juego de Game Boy Advance que va como muy enfocado hacia la J-League. No sé si lo tuviste oportunidad de probar. Yo lo probé hace muchísimo, pero igual sin entender nada, Es de estrategia, ¿no? Sí, que se ven Ajá. todos los. Sí. Me hace acordar al de PlayStation 1, ¿cómo se llama? Que se me fue el nombre. Inarado Densetsu es otro. Aratanaru Densetsu. Aratanaru Densetsu, ese. Ujú. Es ese, ¿no? Es muy parecido a Es ese. muy Que, parecida. que lo tienes todo como en un mapa arriba, se mueve por turnos, tienes un cierto claro. Sí, y el de Game Boy, sí, como de Dragon Ball. Tengo el ROM de todo, lo he intentado rejugar porque no llegaba a tener en ese entonces las consolas y los he emulado, pero no, digamos, los que he jugado y que me han interesado son estos que te comenté. Oye, ¿tu personaje favorito de Captain Tsubasa? Soy fácil, yo soy muy fácil, siempre soy Goku, Seiya, Tsubasa. A mí, soy fácil, soy los personajes principales, ¿no? Los secundarios me gustan, tengo empatía por algunos, simpatizo, pero no, a mí los principales y Tsubasa. Es raro encontrar a alguien que sea fan del el protagonista porque hay mucha ¿Así? gente que se inclina siempre más por el antihéroe o el side. Conozco muchos fanáticos de Hyuga, o sea, Sí, tengo un conocido que tiene un canal y él es el Team Tigre y él ama a Hyuga y detractor de Hyuga. Y luego ves interactuar gente que no, que es fanático de Misugi y a muerte, ujú, otros de Aoi, wow, wow, qué loco. Y bueno, pero tiene sentido, tiene sentido que no nos guste, ahí está lo divertido, que no a todos nos guste lo mismo. Yo creo que eso es sí. genial. A mucha Pero gente yo soy así. no le gusta que, vamos a decirlo, el guión le ayude siempre al protagonista, Ah, ¿no? A ser el eso mejor. lo leí mucho. Pero no, yo sé que es que soy muy básico en ese sentido, porque no soy. No me voy a poner a desmenuzar eso. Y genial, que gane, y que gane siempre, y que esté por perder, y que esté todo en contra, y que gane por Ujú. el Deus en máquina, por el guión. No, Oye, imposible. Yo soy muy ¿estás sencillo. siguiendo el manga actualmente No, o... ves el manga no lo compré el número uno en Japón y se lo traje a mi hermano de regalo, pero no me compré una copia para mí, por ejemplo. No, y el manga no de hecho lo he analizado más por una cuestión de investigación porque era una opción, una de las cosas que quería hacer y quedó un poco descartada es cuando hay un tiro especial Mm, usar los SFX, que son las onomatopeyas, vamos a llamarla en mm, japonés, que usan unas totalmente diferentes a las que usamos nosotros en Occidente ujú. tienen un carácter totalmente diferente y quedaba muy bien en algunos ejemplos. Creo que lo he llegado a utilizar en algún video que subí de alguna de las pruebas, creo que de la primera versión del Slider Canon Shot que había puesto como las onomatopeyas de estos efectos de sonido. Pero que eso tuve que investigar mucho porque aparece nada más en el manga, no en el anime, obviamente. Y lo descarté. Pero no, ¿sabes qué no? El único manga que de hecho al día de hoy leo, y entonces es de Dragon Ball Super, que lo estoy siguiendo, pero me compré varios tomos de One Piece porque también entré tarde con One Piece
de casualidad casi, porque ni sabía que existía. Ujú. Y después los dejé porque dije, no, estoy muy atrás, no voy a llegar nunca en mi vida a ver esto, no me da el tiempo, no me da la vida. Y de hecho ahora me vi un par de capítulos en Crunchyroll por cómo va, pero no he seguido muy cerca. Y con Captain Tsubasa, ¿no? O sea, es que sé por dónde va la historia, sé que está a punto de terminar, o si no terminó, sé, porque bueno, ahora estoy mucho más metido de lo que estaba antes en el mundo Ujú. de Captain Tsubasa, por toda la comunidad, que es súper grande y súper fuerte. Pero no sé qué está ahí, creo, con España está, ¿no? Están jugando contra Digamos, España. Sí, sí, sí. que, que, que obviamente, seguramente gane por esto que decías tú, el guión. Gane por el guión. Pues todos Sí, dicen, no, que va a perder, que va a perder, que va a perder, que va a perder. No, seguramente gane y termine ahí como y ganador final. fíjate que algo curioso es que el juego de Captain Tsubasa Dream Team Ujú, actualmente pues está manejando esta serie que se llama Next Dream. ujú, Y ya dicho por Takahashi, es como oficial, digamos que es la continuación sí, oficial, ¿no? ujú. Takahashi dijo, ya no voy a dibujar, ya no me da la vida para seguir dibujando, pero la historia ya está hasta donde Tsubasa levanta la Copa Mundial con Roberto como coach, entonces ya nada más es que nos cuenten cómo pasó Exacto. y la plataforma de publicación actual pues es Captain Tsubasa Dream Team a través de esta historia que se Muy llama bien. Next Dream. Esto es como Ahí, un poco My Hero Academia, que sabes que él se va a transformar en el superhéroe máximo y lo que estás viendo es cómo llegó a eso, nada más. Esto es lo exactamente. mismo, sabes que va a levantar la copa con Roberto al lado y cómo ha llegado a eso, ok. Es lo que te digo, por eso, ¿ves? Porque por eso me gusta Subasa, que gana siempre. Sí. Fíjate, haciendo un poquito de recopilación de lo que tú me dices, por qué te gusta el 2, etcétera. Ujú. A mí siempre me llamó la atención esto que manejó Tecmo, que es el Tecmo Theater. Ah, Y el Theater, uff. creo que es impresionante lo que hizo Tecmo porque yo creo que tú en algún momento jugaste el famoso Goal, que muchos Sí. acá le decíamos el Goal. Ujú. Y pues podías jugar fútbol en el NES, en el Family, pero de repente que te presentaran un juego cinemático, era de otro mundo. O sea, de verdad yo sentía que no había nada igual en los 8 bits, y yo creo que no Ujú. lo hay. No lo hay. Yo no sé cuántos de tu audiencia te haya interesado por, bueno, seguramente muchos han jugado ROM hacks, seguro. Ujú, Yo no me cuento entre ellos, sí entre los que han jugado el ROM hack de la traducción. Pero ya modificar el juego soy muy, me cuesta eso de cuando empiezan a tocar. Hay una comida súper gigante y que me ayudan un montón porque saben realmente de las entrañas del juego y que a mí me sirve mucho porque me ayuda a destrabar cosas de la lógica que yo no tenía en cuenta. Y no sé si te conté, hacer el juego de cero no fue mi primera opción. Mi idea era darle ese lavado de cara. Porque yo tengo bien claro que lo que quiero es el juego original que siga su curso. No quiero modificar la historia, no quiero cambiar eventos, no, quiero que sea tal cual. Entonces, digamos, lo natural para hacerlo eso sería hacer un reskin, por llamarlo, del juego. Rediseñar los sprites, ponerlos encima y ver cómo unirlo. Y hay un método que, con un emulador que corre en Windows que se llama Messen. Messen maneja mm, lo que se llama los HD packs, que mm, hay un montón ujú, de estos HD packs hechos por la comunidad de juegos que tienen los gráficos y, o sea, mejores que los juegos de un juego de Switch, porque están hechos por algún diseñador, por alguien que sabe mucho, y los pone encima del motor del juego y es como que es un reskin. O sea, no cambias ujú, nada del juego, sigues en el juego. Y esa fue mi primera opción, pero cuando abres el ROM original y ves cómo están hechos los personajes, ves que eso fue lo que me echó atrás de no hacer eso. Y ahí es donde empecé a investigar y donde la idea de, ok, si lo quiero hacer, no voy a poder hacerlo de esta manera con un reskin del ROM original. Si lo mm, quiero hacer, tengo que hacerlo de cero. No hay un plan B. ujú. Y viendo esto, digamos, es todavía mucho más eh, loable lo que hicieron esta gente. Es magia, básicamente. Cada personaje, o sea, reaprovechan, no sé, esta sección de sprite un jugador para reusarlo en otros. Y es Mm. todo código y es todo un enjambre de bloques de sprites que reconstruyen ellos. Y, o sea, entiendes y hasta le tienes cariño cuando se veían esos caracteres arriba. Decías, ¿qué está pasando aquí en este Sí, juego? sí, Y sí.
por suerte no se explota y no se rompe por ningún lado. Es un juego que funciona, no he escuchado a nadie que se le haya o trabado el juego, que haya tenido un problema. No, funciona y funciona perfecto. Y digamos, no tienes más que sacarte el sombrero con esa gente. Porque es muy, muy complejo como está hecho ese juego por dentro, en las entrañas. Y la inteligencia artificial ni hablar. Ni hablar. Hablando un poquito de eso, no sé si a ti te pasó o era característica de mi cartucho, pues pirata, ¿no? Finalmente. Ujú. Pero muchas veces cuando Genso le tocaba atajar, yo presionaba la cruz y los botones. Y a veces eso generaba ese código que te dices arriba y chingale, se trababa el juego. Entonces yo la verdad tenía miedo de intentar hacer la super atajada porque dije, se traba y voy ganando, ¿no? Lo que decía, dejar presionado el botón, el A de aceptar, o la dirección. Es como, no sé, le voy a dar más fuerza. ¿Sí? Sí. Fíjate que yo soy muy fan de Mario RPG, no sé si lo has jugado. Oh, sí, juegazo. Por acá en la La semana, reserva del remake. por acá en la semana lo hemos estado jugando desde hace 5 semanas. Con un amigo acá en el canal. Y me dejó muy traumado el tema del timing. Que no se usa en la mayoría de los RPGs. Y no me lo vas a creer, pero RPG que juego hasta la fecha, busco siempre hacer el timing, aunque no sea necesario. Y esto que tú dices, ¿no? De presionarle hacia la izquierda, a la derecha, o el botón A justo en el momento de la tajada, es algo que sigo haciendo, aunque ya sé que no surte ningún efecto, ¿no? Le da más emoción. Es hábito y que además es algo es algo muy marcado. Nosotros lo jugamos cuando teníamos 10 años yo, o sea, es algo y que lo sigues viendo, y son hábitos que vas metiendo, ¿verdad? Son distintos como los juegos, como se manejan ahora, no sé, yo casi ni lo pienso eso, pero sí, son hábitos, totalmente. Oye, casi vamos terminando nuestra entrevista. ¿Qué consejo le darías a la gente que ha soñado con hacer su propio juego, un remake de un juego que le marcó la vida? ¿Cuál sería el consejo? Bueno, que lo hagan, que aunque sea, si se lo he recomendado a alguien, creo que en el canal, eh, o sea, no dejarse amedrentar por estas piedras que van a salir. Pero si tienes una idea, la mejor manera de comenzar. Porque luego vas resolviendo los problemas, te vas a encontrar un montón en el camino. Y problemitas. Y es ir tacleando de a pocos problemitas. Y esto es como objetivos en la vida. No grandes objetivazos, sino objetivitos. Si vas de a uno tacleando. Y esto es lo mismo. Si tienes una idea de hacer cualquier cosa, o sea, ponte, porque aunque no lo termines haciendo, que mucha gente queda en el camino, la experiencia que te deja es genial, porque te vas superando a ti mismo, o sea, te pruebas a ti mismo. En mi caso es lo que te decía, yo no soy diseñador, no soy programador, pero bueno, todos tenemos internet, todos tenemos a mano formas de consultar y de extraer cosas. Sí, obviamente que estoy peleándome ahora con la inteligencia artificial y que se pinta y se rompe por todos lados. Bueno, ya lo terminaré sacando, lo terminaré desordenando, me llevará semanas, meses, pero luego ese orgullo de decir, esto lo hice y lo hice solo, es grandísima. La otra recomendación que podría dar es, si se pueden hacer de gente de confianza y afín, que los pueda acompañar y que compartan la visión, es mucho más sencillo si tienen gente al lado. Yo porque soy un loco y tengo una visión y es muy puntual y es difícil transmitirla y no compartirla, porque seguramente hay gente que esté en mi misma sintonía y que quiera hacer conmigo, pero es como algo muy que quiero hacer yo. Es como un proyecto que lo quiero terminar haciendo yo, aunque me lleve un montón de tiempo, como digo siempre, pero no, es algo personal, es una meta personal. Pero sí, porque pueden hacerse siempre gente afín al tema y que esté en sintonía con lo que uno quiere hacer, es también muy, muy importante para llevar adelante. Además, se pueden nivelar cuando uno se cae de pilas, el otro empuja y se va nivelando. Ok. Entonces, diríamos que es hacerlo, ¿no? De repente... fíjate que yo en la semana reflexionaba sobre algo. Acá en Latinoamérica, no sé si tú ya estés un poco aislado de eso, pero de repente acá dicen, le tienen miedo al éxito. Yo creo que no hay miedo al éxito. Yo creo que más bien
ahí puede haber un miedo a no lograr hacerlo. Porque miedo al éxito, yo creo que la mayoría quiere imaginarse en la cima, ¿no? Pero de repente decir, lo voy a intentar y fallé y sentirme ridículo porque fallé el intento. Quedar con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras hecho. O sea, Exactamente, o sea, ¿no? yo creo que no hay intentos malos, hay intentos, punto. Intentas, fallas. Como todo en la vida, intentas, fallas, intentas, puedes intentar, fallas, intentas hasta que te sale. Pero, y si no, aunque lo dejes de lado, lo intentaste. Lo peor es ni siquiera moverte, o sea, no hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. O inténtalo, pero no te quedes con la duda de si hubieras podido. No, hazlo, prueba. O sea, hoy es muy fácil. eh, Coge cualquier herramienta, tutoriales, hay tutoriales de lo que se te ocurra. Y yo soy un ejemplo de alguien que yo no estudié diseño. Diseño. No estudié programación. Bueno, sí, estudié poco programación en la universidad y en la secundaria, pero no soy programador, no tengo un título de diga soy programador. Pero o sea, no te asuste, es como abrir no sé, After Effects, y la gente en After Effects se asusta. Pruébalo, ábrelo, y vas a ver que no es tan complicado. Y si no, si te trabas en algo, hay alguien que seguramente se trabó con lo mismo que trabaste tú y que te puede ayudar. Oye, ¿sobre qué plataforma estás desarrollando este remake? Varios, empecé como te comentaba en Game Maker Studio, em, y luego me di cuenta que la comunidad no era tan grande como yo pensaba, y ahí es donde pasé a Unity, que es lo que estoy utilizando actualmente. Actualmente. Inclusive Unity tiene algo que me ayuda un montón, que es la parte de animación. Tiene como además de la parte de código, tiene una parte de animación que puedo incorporar muy fácil sin tener que hacerlo por fuera. Quiero trabajar todos juntos. Entonces, todos los sprites los puedo llevar ahí, los sprites los puedo animar en el mismo animador que tiene Unity, y la parte de código la voy llevando ahí. Ok. Actualmente está haciendo, o sea, también eso, no es que va a ser súper multiplataforma, súper responsive todo para, no, estoy desarrollando por ahora para desktop, en una resolución, mi resolución que estoy trabajando es el aspecto 4.3, que es el original. O sea, la resolución es 1440 por 1080, que es una resolución actual, pero con un aspecto antiguo, ¿no? Cuando suba video vas a ver las barras laterales a los costados. Excelente. Es lo que estoy queriendo transmitir. Y ya hay un par de capturas que se ve que ahora le doy mucho más énfasis a la parte de arriba, que es donde están los sprites bonitos, y la parte de abajo, que es donde realmente juega, que el radar, la cancha, está un poquito más pequeñita, pero bueno, lo voy ajustando, lo puedo ir ajustando, pero eso es más o menos el aspecto y lo estoy haciendo, como te decía, en Unity. En Unity. Ya para ir terminando, ¿cuál es tu sueño? ¿Tienes un sueño con esto? ¿Con esto? Sí, terminarlo. Terminarlo, ese es el sueño. Mientras en mi tiempo de vida. No, terminarlo sí, que lo voy a hacer, que se quede tranquila la gente que nos ve y que nos escucha, que sí, que esto lo voy a hacer. Y terminarlo y poder, yo creo que, aunque no es mi prioridad, como decía, que lo pueda jugar todo el mundo, porque es algo que hago más para mí, sí me haría mucha ilusión que lo puedas jugar tú. Que lo puedas usar en tu canal y que puedas jugar y que no se rompa y que no se calle en un streaming. Eso, que la gente que realmente tiene esta cosa de creció con el juego y le tiene tanto cariño, que pueda reverlo o rejugarlo con esta lavada de cara que le estoy queriendo dar yo. No sé cuándo, pero va a pasar eso que estás diciendo. Y sería un honor que el día que yo lo estrenara acá en el canal, no sé cuándo voy a hacer, a lo mejor ya voy a estar todo canoso, espero que no. Espero que sea pronto, digo tú en tus tiempos, pero imagínate el gran honor que le demos acá la checada inicial y que a lo mejor nos pudieras acompañar con comentarios. Encantado. Sería extraordinario. Con el comentario del director atrás, comentando los pormenores de cada cosa. No, el tema es que esas cosas le voy a seguir viendo detalles a los sprites, cosas que, ay no, este ojo tendría que ir más a la derecha, ay no, y no quiero ni verlo. No, pero espero que esté pulido para la hora de compartirlo. Sí. Oye, algunas preguntas que nos hacen por acá los muchachos. Tengo una aquí a la mano del el profe Perrín. Es un gran amigo mío,
Dice, aparte de felicitar por este gran trabajo a Gastón, me gustaría preguntarle si ya teniendo el juego terminado, le llamaría la atención hacer una versión de la historia de Next Dream. Uf, mucha gente me pregunta eso. ¿Y si pones a este y si pones a aquel? Hay algo que tengo claro que es. Hay cosas que voy a cambiar del juego original. O sea, las cosas que quiero tocar del juego original son algunas que no rompan, por ejemplo, el juego. Un ejemplo de esto es cambiar a islas por Quifor. Es algo que no afecta al gameplay, no afecta, digamos, a la historia, porque te enfrentas a Holanda en un momento, ese personaje no lo utilizas antes, no lo utilizas después, entonces no tiene mucho sentido dejar a este islas cuando podría cambiarlo para alguien diferente. Pero sin embargo, poner naturaleza por Coimbra, no, rompe todo. O meter a Hoy, que me dicen, no, a Hoy no puede no estar. Sí, obvio, lo tengo inclusive hasta dibujado, lo podría meter. El tema es que si lo meto, rompe. ¿En dónde lo meto? Mientras en Nankatsu y lo juego en Japón, ¿por quién lo reemplazo? ¿Cómo rompe el juego? Entonces, este tipo de cosas no. Con esto lo que voy es, teniendo el juego terminado, lo que yo decía al principio, un partido, la inteligencia artificial que se comporte como el juego es crear partidos, crear fichas de personajes, a cada personaje asignarle unos stats, que eso, y historia, o sea, es dibujar y animar, no es complejo. Luego hay que imaginarse la historia, pero si ya está la historia escrita, como dices tú, de esta serie, yo no veo el por qué no. No estoy cerrado, no. Mi idea principal es terminar el Capitán Tsubasa 2 de principio a fin, que termine Tsubasa levantando la copa y la musiquita del final, los títulos, y ahí ya me doy por súper feliz. Luego, de ahí para adelante, lo que se nos ocurra. No os ocurra porque estoy abierto a toda la comunidad que tiene mucho más idea que yo de la historia. O sea, me van a servir como consultores de que realmente me dicen, no, esto pasa así, 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 y el equipo que tiene que es lo mismo. Las equipaciones, por ejemplo, no lo comparto, luego te lo puedo compartir para que lo tengas. Los kits de las camisetas que estoy utilizando para la Copa Río son los kits que usaban esos equipos en los 80, en los equipos originales. O sea, el Fluminense con su camiseta, el Gremio con su camiseta, el Flamengo con su camiseta. Y eso lo estoy haciendo y eso es algo que no aparece en el juego, pero no aparece porque no pudieron hacerlo, porque tenían una paleta de colores súper limitada y no podían poner patrones en las camisetas. Lo mismo pasó en Super Nintendo y hasta no tener consolas de la nueva generación o de la más actual, que no pudieron ponerle a cada equipo su camiseta. Bueno, eso es lo mismo. Aquí es, ¿qué equipos participan en esta serie? ¿Qué jugadores nuevos que se dibujan? O sea, la tabla de sprite lo tengo hecho. Para mí, básicamente es dibujar una cabeza, nada más. Entonces, es súper realizable, sí. Yo creo que sí. No sé cuándo, pero sí. Hablando un poquito de eso, por ahí vi en tu Discord, que ahorita se los vamos a poner acá en el chat a los chicos para que se puedan sumar al Discord. Gastón, creo que diario actualizas Discord, o por lo menos varias veces por semana. Exacto, sí, está activo, está activo. No comparto todo al 100% porque por cuestiones de vamos a decir, recelo, vamos a llamar, de que sea un poquito, que no se comparta todo y que explote por todos lados y que todo el mundo esté compartiendo, porque si no sería un descontrol. Y me gusta tener un control de lo que se comparte, porque le pongo demasiado cariño y ojo y está concebido de una manera que no me gustaría que se deforme. Pero que el canal está activo y hay mucho, digamos, ida y vuelta con la comunidad, que es gente que sabe infinitamente más que yo de Captain Tsubasa, del lore y demás, y les pregunto y me baso mucho en ellos en preguntarles cosas para poder que quede fino el juego. Sí, justo hablando de eso, veía en tu Discord hace un ratito que le preguntabas a la comunidad cómo debes de representar o cómo les gustaría haber representado a Carlos Santana, ¿no? Porque Carlos Santana originalmente pues era rubio en estos bocetos de Takahashi, que vamos, Captain Tsubasa Volumen 2 Super Striker es un boceto de lo que vendría siendo World Youth. Exacto, ¿no? Tal cual. Y entonces, pues en ese momento Santana era güerillo, era rubio, y después ya lo cambió al cabello oscuro. Entonces, por ahí Gastón preguntaba, oigan, ¿cómo consideran que debe de venir, no? Entonces yo considero que debería de venir rubio porque originalmente pues era rubio, ¿no? Pero entiendo que
que de repente la comunidad te va a decir, no, ponlo con el aspecto ya final. No sé, Lo probé. esas son decisiones complicadas, ¿no? Lo probé, es que cuando pasa así lo pruebo. Lo tengo, el sprite de la cara, digamos, el rostro que tengo diseñado, es un mix. Es un mix porque si me tengo que tirar de anime, en anime recién aparece en capítulo, creo que el capítulo 100, que hay un partido creo que contra... No, ni siquiera en anime. En una de las películas que juegan contra Europa. Y ahí es donde está Europa contra. No, Sudamérica. Que está Díaz, está él y Victorino en el mismo equipo. Y ahí está, como dices tú, Rubio. Y eso es lo que tradujeron al juego de ese entonces. Y era Rubiecín. Era Rubiecín. También entiendo que la paleta de colores algunas cosas no les dejaba hacer, o hasta ahí llegaban hasta cierto punto, porque Violeta no tiene ninguno en la piel, sino que eran morenos de brasileros, ¿no? y, y lo probé en rubio y lo probé con el pelo marrón y me va gustando más como queda con el pelo marrón. Pero para mí va a ser cambiar una paleta de colores o el spray de la cabeza. Santana hasta ahora va ganando con el pelo marrón, te diría. Ok. Pero es más por cómo queda. Cuando lo ves te lo voy a compartir para que lo veas luego, con su camiseta del Flamengo y la de Brasil. Queda mejor, o sea, cuando lo ves queda mejor con el pelo marrón, con el pelo rubio. Por ahí dice Tenshi Mizui con pelo fuchsia. Claro, o sea, pero ¿por qué versión con el pelo marrón? Y porque no tenían tantas tonos de marrones como para... que es un poquito más oscuro que el de Misagi. Sí, no, violeta, rosa, vamos, todo de pelo fucsia. Y es que aparte hay como 5 que se parecen, ¿no? Misaki, Matsuyama, van a tener su cara. Todos tienen su cara y el tema de equipos como el primero, el Fluminense, que son todos genéricos, no van a tener toda la misma cara. Hay 11 caras diferentes. No, eso no, a mí no me da ese problema porque ya tengo todas las caras diseñadas y lo tengo separado por ojos, narices, bocas, pelos. Entonces hago un mix y tengo infinidad de combinaciones para hacer. Así que no se preocupen, que no va a ser un copy-paste de todos. Claro. Inclusive, por ejemplo, adelanto, Coimbra no es Hyuga con pelo marrón. No, es otro, tiene otra cara, tiene otros ojos, tiene otro aspecto. Justo eso te iba a preguntar porque ayer Tenshi me preguntaba, dice, oye, pregúntale por Coimbra, y ya, tú sabes. No existe. Tú sabes ¿En qué me baso? Exacto, ¿no? Coimbra solamente existe en Captain Tsubasa 2 y creo que en el 3. En el 3 también me aparece, exacto, sí. Y incluso a lo mejor si tú buscas imágenes fan de Coimbra, te das una idea, pero vamos, eso es producto de cosas que han hecho otros fans. No hay un arte oficial de Tecmo de Coimbra, ¿no? De Coimbra, de una persona. No es natureza porque técnicamente, si lo ves, son muy parecidos lo que cuenta la historia de uno y del otro. Y creo que es como que se basaron mucho pasó de esto que dices tú. Se basa el manga o el anime luego se terminó basando en este juego, porque claro, esto es como un bache, es un filler, vamos a decir, un relleno de algo que no existía, y luego fueron tomando ideas y fueron haciéndose canon, vamos a decir. En el caso de Coimbra, que nunca salió del canon, del Tecmo, del mundo Tecmo, me tengo que jugar, entonces voy a hacer una cara que es un tipo agresivo, bueno, y ahí hice un mix y tiene una cara, un pelo diferente al resto, no es un reskin de Hyuga, vamos a decir. Sí, yo creo que en algún momento Tecmo, cuando estaba haciendo este juego, se acercó con Takahashi y le dijeron, oye, estamos haciendo una continuación de la historia, ¿nos das ideas de cómo podría ir esta continuación? Y por ahí Takahashi pues sacó sus bocetos, sacó su escaleta, ¿no? Y pues tenemos a Natureza, que acá se llama Coimbra. Por ahí a mí siempre me llamó, obviamente porque soy mexicano, me llamó la atención el tema de, a ver, ¿quién sale en México, no? Y resulta que el mejor jugador de México es un cuate que se llama España, ¿no? Y yo así como que, ¿what? Bueno, me tienes la oportunidad. ¿A quién pondría en lugar de España? O España. O sea, tengo que poner alguno de los... Porque México, por ejemplo, son esas selecciones en las que puedo tomar esa libertad. Poner un jugador, reemplazar al striker o al principal, el único que tiene nombre, vamos a decir, que no era un número, por cualquiera
realmente bueno o reconocido, vamos a decir, de México, y que tenga las técnicas parecidas, porque también, o sea, tú esperas ver del jugador la técnica que tenía. Sí. Eso me- Pues creo que eso- lo único parecido sería Hugo Ramírez, que pues a lo mejor podría encajar por ahí, ¿no? Pero a lo mejor incluso pienso que hasta España evolucionó después en espadas. Digo, Ujú. Contra arqueros, cambió ¿no? de estar a portería y demás, pero es curioso que incluso el inicio del nombre sea parecido. No sé si sea Bien, coincidencia. yo creo que debe haber tenido bocetos de ideas y luego las van aterrizando y pasa Mm, un poco como le pasa creo que a Toriyama, que se olvida de las cosas que hizo y luego las refruta y las refrita y sí, Broly, por ejemplo, que no era canon y ahora sí, ahora y sí. tú que tienes una idea eh, y van mutando y se olvida luego y tiene errores, tiene agujeros en la misma historia porque se va olvidando el tipo, son muchos años. Ujú. Y yo creo que esto también deben tener como dices tú, una escaleta con ideas y luego van tirando de ahí. Y así nacieron los Tecmo, que luego algunos evolucionaron a Canon y otros no, quedan ahí en el limbo. Sí, yo creo que Captain Tsubasa 2 era pues el next dream de nuestra época, porque pues era la única manera de saber qué pasa después de este torneo junior, ¿no? Ujú. Las famosas sub-16. Y pues era la única manera de saber. Por eso tú hace rato nos decías que extraño un Nankatsu o un Newpie donde no estaba Tsubasa. ¿Dónde anda Tsubasa? Ya después terminabas entendiendo, ¿no? Ah, ok. Jugué con Tsubasa en Brasil o jugué con Oliver en Brasil y ahorita ya me mandaron a Japón. Ibas Exacto. armando ahí la Vas historia, ¿no? combinando, ibas uniendo con lo que tenías en ese entonces. Pues muy poco de nosotros, bueno, por lo menos en Argentina, sabía de la existencia de un manga de esto. Lo Mm, único que teníamos era lo que veíamos en la tele a la sí, tarde, una serie que te la daban, compraban el enlatado traducido a mexicano y a latino, digamos, que escuchamos siempre nosotros. Y esa era la historia, para ti era eso, no había más. No había más, no había más mundo. Y luego, no, pero esto está basado en realidad en un manga. Y el manga sigue mucho más. Y el juego va por otra parte. A todo eso nosotros teníamos que ir uniendo con hilos. Y encima en japonés. sí, encima, ¿no? Y así como ese hay muchos casos de otros personajes que quizás ya después no evolucionaron. Por ejemplo, Ujú. en China, en Corea. O sea, son personajes que salen en el juego, pero que Y quedan finalmente ahí. ya no Ujú. trascendieron, ¿no? Entonces ahí creo que también tienes un reto. Por ejemplo, creo que son como unos gemelos chinos o algo que... Los Chiseon, Jeon, no sé cuántos, sí, que son. Sí, 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 ya me los han reclamado. Claro, y en ese caso también son como los que son así sueltos, equipos sueltos, que no participan en un equipo local, son los que te las tengo más fácil, mm, porque buscar alguna relación y que las técnicas que tenían no sean algo que me tengo que imaginar o tengo que romper mucho lo que ujú, se usaba en el juego, tranquilamente. O sea, tranquilamente puedo poner ese tipo de juegos. Pero claro, los que son principales es muy difícil meterlos. Por lo menos sí, en el juego, cómo va a salir. Y luego en futuras versiones o reversiones se puede hacer cualquier cosa. claro, Cualquiera. claro. Pregunta Johnny007 Full, ¿estás usando alguna herramienta de inteligencia artificial? Por ahí mencionaste hace rato ChatGPT. ChatGPT y Copilot para corregir código, pero y para hacerlo, Mm, al principio comentaba, va a ser un poco más de ping-pong entre dudas que tengo y o sea, obviamente, como les digo, no soy programador y esto es un desarrollo de un juego y hay que programar. Entonces, la mayor parte del código lo voy escribiendo yo, voy consultando con amigos, que por suerte tengo amigos que sí son programadores y me van, digamos, como ayudando a saltar piedras, pero utilizo mucho también como una segunda opinión, mm, inteligencia artificial como ChatGPT, que es muy fácil. Le dices, o sea, soy una persona que estoy haciendo esto, tengo este conocimiento y explícamelo para tontos. Esta es mi duda, quiero hacer esto. Y la mayoría de las veces responde bien, a veces responde estupideces. mm, Responde estupideces porque escribiendo en castellano o en inglés es igual. O sea, tienes que entender que lo que está del otro lado no es una inteligencia artificial, es una inteligencia artificial técnicamente, pero cómo funciona, cuando sabes cómo funciona y de dónde se está nutriendo, mm. es muy limitado hasta donde te puedo ayudar. Por lo menos para Sí, este caso es muy difícil. sí. Incluso de repente cuando nos dicen pregúntale a la inteligencia artificial, lo humanizamos y a veces caemos en esto de hasta Me decirle, olvido. oye, dime por favor. O
sea, lo tratamos como si fuera otro humano, ¿no? Cuando Órdenes, en órdenes más realidad son precisos. órdenes, ser Aquí tienes esta línea de precisos. código, dime qué hice mal aquí. O cómo harías esto. Te Sí. revuelve ahí. Muchas veces, la mayoría de las veces le pega, otras no, otras erra horriblemente. Así que Ujú. sí, lo uso para eso, para más que para cotejar. O sea, no podría depender 100% de hacerlo esto con inteligencia artificial porque no. Con mi cariño y mis ganas y una inteligencia artificial no alcanzaría. No Para hacer un entrar. proyecto como este, que es muy complejo. O sea, es un juego de 8 bits del año 90, pero es complejo por cómo funciona. Muy complejo. Y las cosas que estoy aprendiendo de entre el manual y la gente que sabe. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la experiencia se traspasaba Mm. de los equipos que usas con los que luego vas a usar? Yo no sabía. No lo sabía cuando jugué, no sabía hasta las últimas veces que lo rejugué. Que el 8 que entrenas con San Pablo, luego le pasa la experiencia al 8 que usas en Nankatsu y luego en Japón. Yo no lo sabía. Wow. O ¿No? sea, Y es que existe digamos que herencia, tu equipo traspaso. de Sao Paulo, por números, Debes digamos, entrenar, se exacto, por transmite números. a Nankatsu. Si entrenas mucho por ejemplo, eso es una cosa. Si entrenas mucho a Babington, estando en San Mm, Pablo, cuando juegues en Argentina no va a estar súper desparejo porque es otro jugador es otro. diferente a nivel plantilla. Aunque es Sí. el mismo nombre, los equipos contrarios, en el Captain Subasa 2, tienen stats fijos de todas las habilidades y los goods, el aire o la energía o la resistencia, como queramos llamarlo, ilimitados. O sea, pueden hacer lo que Mm, quieran, se les gasta. Pero no suben de nivel y no heredan el nivel. Sin embargo, el 8, que es Badminton en San Pablo, le hereda la experiencia y lo nivela también para que no sea muy desparejo con el próximo equipo que no me acuerdo quién es el 8 creo que es en Kisugi. Nankatsu. Que Creo, debería tener creo. una experiencia similar, pero bueno, el 8 con 8. Y lo mismo pasa luego, se lo lleva el 8 de Japón. Es una cosa así, y es una técnica que se llama herencia o traspaso pero hay tablas y hay, digamos, ahí Ok, como. Eso sí está documentado. qué Pero yo no. O sea, interesante, súper, súper loco. Súper loco. qué interesante. Oye, Ujú, respondiendo un poquito aquí a Dark Tyrannus, ujú. ya lo habías dicho, pero lo vuelvo a mencionar porque nos pregunta qué motor gráfico usas, qué herramientas. Por ahí nos habías comentado que estás utilizando Unity actualmente Unity. para lo que es el código y lo que es el motor, vamos a llamar motor Cono. No es que estoy rehaciendo el motor Cono, ¿no? Para que vamos a rehacer, que Ujú. ya hay motores para hacer correr juegos. Unity, que es lo más documentado y lo más amigable para alguien que tiene un poco de conocimiento, pero no muy extenso. Y luego diseñé esto como Gráficos, Illustrator, no, yo, ¿no? Nos habías dicho. no Illustrator porque como esto lo comencé en mi ordenador personal, hice el entorno Mac y era justo cuando había con el chip M1 y el suite de Adobe no funcionaba bien, me compré una que se llama Affinity Designer, una de estas que la Mm, compras y no tienen licencia, es Forever y es súper potente y me va súper bien y diseño, wow. pero básicamente es una herramienta de diseño vectorial, un Illustrator, gráficos escalables para que yo lo que diseñe lo diseño súper amplio y lo puedo escalar a donde quiero, entonces los gráficos en el juego se pueden estirar a donde quieran y no es un grafiquito chiquitito, entonces pues también es que quiero aprovechar el máximo del alto de la pantalla Ujú. para mostrar esos gráficos porque hay muchas horas de cariño ahí en cada personaje, para que no se vean, para que luego queden perdidos. Por ejemplo, los pases que son unos sprites chiquitos así y el Mm, muñequito moviéndose, aquí son unos sprites un poco bastante más grandes y se nota quién es el que está haciendo el pase, no tienes que adivinar. excelente. No, pues fíjate que mucha gente me ha recomendado Affinity. Ujú. Yo soy de la vieja Vale, escuela de Adobe, pero fíjate, por lo que acabas de decir, la verdad le voy a dar la oportunidad a Affinity y 100%. Muy, muy excelente. bien. La última versión ya cumple mucho el tema máscaras y demás que antes no las tenía, o el tema de meshes y demás que antes no lo podías hacer con la Mm, versión anterior, pero si vas por la actual no es caro, la verdad es para nada caro, eh, y mucho más, en el sentido más fácil que Adobe, porque no tienes que pagar una licencia. Yo tengo el suite en este ordenador que estoy ahora, la portátil, porque es del trabajo, tengo todo el Adobe, pero como ya tenía todos mis editables en Affinity, me tuve que instalar la aplicación en este portátil que tengo ahora, porque no estoy en mi casa de Madrid ahora y estoy trabajando afuera y tengo el ordenador del trabajo, entonces estoy trabajando con Affinity que lo tengo instalado aquí para poder usar los editables, porque si no es una locura tener que rehacer todo en Illustrator, aunque
los puedo importar y son vectores y demás, pero no los interpreta bien, no, las máscaras no las abre bien, entonces Ujú. dije no, trabajo todo en el mismo entorno y compongo algunas cosas con Photoshop para los backgrounds están hechos todo también a mano, o sea, Mm, no es si tú ves una celda original de Captain Tsubasa, estaba hecho ujú, a mano, entintado por detrás, y los fondos estaban hechos en acuarela, en gouache, con ujú. pinceles. Entonces yo lo que traté es de reproducir eso. Los fondos, lo que ves por detrás, está hecho con la misma técnica, está hecho con pinceles, con técnica, que eso sí, es de Photoshop, para que se parezca lo más posible y para que todo cuando tú ves escenas, una al lado de la otra, no parezca una cosa descolgada, sino que es todo lo mismo. Ok. Así que no sé si responde a la pregunta de cómo son las entrañas por detrás. En música no te has metido a nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Ok. Ahí sí que sí, no toco, o sea, tengo oído, tengo un buen gusto, me considero con buen gusto musical con el diseño, pero no soy de herramientas. Hasta limpiar audio llego, pero ya para componer, y eso no, eso estoy perdido. Eso sí, voy a necesitar o ayuda, como te contaba al principio, de gente que se ha ofrecido que sabe realmente de música y que Ujú. ya ha hecho soundtracks. em, o tirar del soundtrack original, que ya está y que lo tengo en súper alta calidad, pero es lo que te decía, lo veo muy difícil para que quede, si para un partido quedaría perfecto, Ujú. pero no es un partido, son tres copas, cada equipo, hay equipos con su música especial, hay situaciones que tienen su música, o sea, por ahí terminé haciendo un mix, pero como todavía no llegué a esa parte de unir todo con la música, lo tengo todavía on hold. Y aprender música a estas alturas, yo creo que, o sea, Tocar la guitarra es algo que siempre quise hacer, en algún momento lo haré, pero hasta el Guitar Hero llego. El Rocksmith, por ejemplo, me abruma un poco. Yo ya tengo que comprarme una guitarra, instalarla para jugar. Entonces, no, la música es algo que sí prefiero que hacer algo que alguien que sepa, alguien. pero también es difícil. Al hacerlo yo solo, tiene que ser alguien que comparta mi idea. Entonces, Ujú. es algo todavía que va a ser delicado llegado el momento, pero ya lo veré llegado el momento, cómo Excelente. lo resuelvo. Por acá tenemos a Alex Price, que me parece que es músico. Entonces, Alex Ah, qué Price, bien. Vale. si te interesa, yo te sugeriría irte al Discord de Gastón y pues por ahí empezar a tener Bájate un clip contacto, de Vivo y ¿no? ponle música y veamos. Claro, 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 claro. Eso ha hecho gente dice, mira, si no te molesta, he robado un clip de tu YouTube y le puse música. Y así, digamos, hay un chico es este que te comenté que me había compartido todos las pistas de audio donde están las voces. Y le había puesto, hizo una composición y quedó genial. Y digo, wow, esto la verdad que me gusta. Es algo que hubiera hecho Ujú. yo si hubiera decidido ir por este camino. Está genial. Entonces, está buenísimo. Bájate Pues, un vídeo, ponle pues, la música y lo vemos. pues acá dice Alex Price que se conoce todos los temas de Captain Tsubasa 2. Oh, Entonces, pues que haga el casting, bien. ¿no? Que haga el casting, a ver qué tal. Muy bien. Oye, Gastón, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que se nos ha ido volando. Ya te veo con cara de chuleta, porque acá en Latinoamérica, en México en específico, ya es la hora de ir a comer. Seguramente tú también ya tienes por Son ahí. las 8:30, sí, todavía es temprano. Pues, aquí le dicen 8 de la tarde. Hasta las 9 le dicen 9 de la tarde, que todavía me cuesta, porque en verano anochece muy, muy tarde. Entonces, 9 de la tarde todavía me cuesta. Pero sí, son casi las 9 de Ujú. la tarde y todavía está de día aquí en Asturias, donde estamos ahora, en el norte de España. Oye, aparte de en Discord, ¿dónde te pueden contactar? Yo creo que la manera más fácil es en este one page que se llama bento.me/Gastón. Ahí tienen todas mis redes sociales juntas, todos Ujú. mi email, mis proyectos, tienen ahí una forma de encontrarme en internet. Bento con B larga, bento.me/Gastón. Ok. Pues bueno, ahí chicos, ahí La tienen. tienen. Ahí tienen cómo contactar a Gastón. Ahorita les ponemos aquí en el chat el enlace Ujú. para que lo tengan ahí ya más directo. Y pues Gastón, algo final que le quieras decir aquí a la audiencia de Hoshi Spot BG. No, quiero agradecerte a ti, Quique, por el espacio y a la gente por seguirte y por sumarse al streaming. Y nada, lo que decías con tu pregunta de los proyectos, si tienen una idea, un proyecto, el que sea, denle para adelante. No se queden con la idea, con las ganas con solo la mera idea de hacerlo. Pruébenlo y si no les sale, por lo menos lo probaron. Y no se queden con la duda.
de si pueden hacerlo. Si yo, que no soy programador y estoy llevando adelante un proyecto de este tipo, cualquiera puede, créanme. Claro, claro. Entonces, no hay imposibles. El que No, quiere puede hacerlo, tal cual. ¿no? Y estamos en una época en la que Internet nos acerca a las cosas que no teníamos, pues, en los 90s, ¿no? Mira cuántos fanáticos de una misma cosa estás reuniendo tú y yo por mi parte, por otro lado, y que nos podemos compartir. Y hay gente que, como te decía, hay gente que se acerca para aprovecharse, pero hay mucha gente que genuinamente se acerca para preguntar y tiene dudas y inquietudes. ¿Y tú cómo empezaste con esto? ¿Pero sabes esto? Y ay, yo animo a todo el mundo a que pruebe, y que anime y que aprenda. No hay nada más fácil que hoy en día que aprender. Hay que tener ganas nada más. Internet tenemos todos y está todo al alcance de la mano. Excelente. Pues bueno, yo sueño con el día en que tú nos anuncies oficialmente que está Y yo, concluido el remake. Y pues muchas gracias por tu una tiempo, beta, Gastón. aunque sea. Un abrazote hasta España y pues, para todos los argentinos también, los latinos. Muchísimas gracias. Y pues mucho éxito en tu proyecto. Yo la verdad ya soy tu fan, me declaro tu fan. Y voy a estar ahí pendiente de todo lo que tú nos vas publicando sobre este adelanto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gastón. Hasta luego.